Continuemos. ¿Cuáles son las operaciones básicas que nosotros podemos ejecutar en un archivo? Vamos a tener 7 operaciones. Vamos a tener la operación de crear archivo. Esta, pues su nombre es bastante evidente lo que hace. Sin embargo, tiene una parte particular. Busca espacio. Si no hay espacio, el archivo no puede ser creado. Además, la creación de un archivo involucra generar una entrada en un directorio que nos permita encontrar ese archivo cuando lo vayamos a requerir. Entonces, crear es buscar espacio y generar la entrada en el directorio. Luego vamos a tener abrir archivo. Esto en nuestras programs es el famoso Open o fopen, File Open. Entonces, todas las operaciones, cuando vayamos a utilizar un archivo, requiere un open. Solo existen dos operaciones que no requieren un open. Crear archivo, porque no podemos abrir un archivo que todavía no existe. Y eliminar un archivo, ni necesitamos abrirlo, nada más eliminamos su entrada del directorio. Entonces, físicamente, del dispositivo de almacenamiento no se borra el archivo, ahí queda la información. Lo que pasa es que se libera una bandera de manera tal de que algo ya puedes caerle eventualmente encima a esa información. Entonces, esta es la manera en que esto funciona. Vamos a tener escribir archivo. Nuevamente, se va a utilizar un syscall que nos dice, requerimos dos cosas, el puntero del archivo y la información a escribir. Si nosotros vamos a tener un archivo que, pues, si lo viéramos de manera secuencial, tiene la siguiente forma, pues si necesitamos escribir información acá, es necesario un puntero a dónde vamos a escribir esa información. A veces a los archivos se les hace un append, que es nuevamente el archivo tiene esta forma, el puntero es al final, de manera tal que el append es append, agrega información en esta parte, al final del archivo. Entonces, tanto vamos a tener un puntero del archivo, dónde está el archivo ubicado y la información que vamos a escribir. Se requiere un puntero. Tenemos dos punteros, el puntero que nos lleva al archivo específico y el puntero a lo interno del archivo de donde vamos a modificar o escribir información. Otra operación bastante sencilla, bastante evidente que tenemos es la operación de leer. A través de un syscall y un puntero a lo interno del archivo y, y un puntero al archivo, pues logramos leerlo. Nuevamente, un fread sería esto en nuestros programas. Esta es la operación que estaríamos haciendo. También tenemos la reposicionar dentro de un archivo. Esto es conocido en sistemas operativos como un SIG. Si este es el archivo, este puntero lo podemos reposicionar en distintas partes del archivo. Es a través de un SIG. Cuando ustedes han desarrollado programas en C o incluso en este segundo proyecto que acabamos de pasar, ustedes vieron que los archivos se leen línea por línea. Cada vez de que leemos una línea, se actualiza el puntero a la siguiente línea. Así es como se va avanzando en el archivo. El puntero, al fin y al cabo, las líneas son un carácter especial. Si, por ejemplo, esta es si esto que vemos acá es nuestro archivo, cada tanto vamos a encontrar un identificador especial que es \n, que eso significa new line, nueva línea. Lo que hacemos cuando, por ejemplo, estamos leyendo un archivo en nuestros programas en C es que leemos toda esta parte hasta este puntero. Llegamos hasta acá. Leemos esta parte, llegamos hasta acá. Cada fragmento de estos representa una línea en nuestro archivo, cada uno de esos fragmentos.
Vamos a borrar, entonces borrar sencillo, buscamos el archivo y se libera el espacio asociado a ese archivo. Y truncar, todo lo que es información lo eliminamos excepto los atributos. Y esto, por ejemplo, archivos truncados en Linux, podemos tener uno que se llama progra.c y ejecutamos el comando touch progra.c. Este va a tener 0 bytes de información. Tiene todos los demás atributos a este, excepto los bytes. Entonces, truncar también es otra de las operaciones que tenemos. De las operaciones, vamos a llegar a una conclusión. Con estas 7 operaciones, podemos hacer todo lo demás que hacemos con archivos. Podemos agregarle información, podemos renombrarlos, podemos reubicarlos, podemos hacer absolutamente todas las operaciones a las que estamos acostumbrados de realizar. Podemos hacer absolutamente cualquier operación en el sistema operativo con estas 7 operaciones básicas que vimos.